abrazo grande. Vamos hoy día a la clase número 2 del segundo semestre y vamos a hablar de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Pensando en qué? Pensando que si lo que se quiere en un país es aumentar la producción, entonces uno se pregunta el cómo, desde otro punto de vista. ¿Desde dónde saco las ideas de proyecto? ¿En qué marcos en un país se encuentran? Y los marcos en general, tanto a nivel de empresa, de grupos económicos, de territorios, país, región, comuna o grupos de territorio, usan la planificación estratégica. Entonces usan las estrategias, usan los planes o programas, dentro de eso tienen líneas, y dentro de las líneas tienen qué vamos a hacer. Y ahí está la generación de ideas de proyecto. Generación de ideas de proyecto, que es uno que quiere ser coherente con lo que va a hacer en un territorio, tiene que estar enmarcado en una estrategia. Esto lo han visto ustedes en otras asignaturas y en política económica también. Entonces, la inversión pública en Chile se tiene o debe enmarcar en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿qué es la Estrategia Nacional de Desarrollo? Primero, no es un documento. No es como la Constitución, o como las leyes, o como la Estrategia Regional de Desarrollo que constituyen documentos. A nivel nacional no hay documentos. Lo que yo les voy a contar es lo que uno extrae del discurso político-económico de izquierdas y derechas para los efectos de pensar en cómo se enmarca el país. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo no es explícita, es tácita, está en el accionar político-económico. Esto no quiere decir, por si acaso, que las izquierdas y las derechas están 100% de acuerdo con lo que hay que hacer. Se fue conformando esta idea desde los años 90 a después sobre la base de consensos. A algunos les gustan los consensos, a otros no les gustan los consensos, pero esa es la verdad de la milanesa. Sobre la base de consensos que permitieran que el país fuera haciendo accionar de inversión para efecto poder producir más lo que quiere producir o lo que el mundo necesita. Estamos en un mundo globalizado. Entonces, la estrategia de desarrollo de alguna manera son acuerdos que buscan dar coherencia a las decisiones públicas y privadas. Esto es para la inversión pública, pero la inversión privada también quiere saber para dónde diablos va el país. ¿Qué es lo que el país está dispuesto a soportar y a hacer y a apoyar o a rechazar? Entonces, a las decisiones de inversión tanto públicas como privadas. ¿Para qué? Para el desarrollo. Y vamos a entender por desarrollo una mesa de 3 patas. Le falta una, se cae. Hoy, en los tiempos de hoy. Ustedes recordarán, los que han leído sobre desarrollo económico y sobre economía y sobre desarrollo, etc., que en la primera mitad del siglo XX desarrollo o crecimiento eran casi sinónimos. Después de fines de los años 40 en adelante, desde la Revolución Rusa, la China, los movimientos latinoamericanos, se empezó a desarrollar el concepto de que desarrollo involucraba crecimiento y equidad, es decir, tendencia a la igualdad. Incluso se hablaba de la palabra igualdad. Hoy día la igualdad es una cosa de la que no se habla, pensando en que no todas las personas necesitan lo mismo. Y de fines del siglo XX, comienzos del XXI, donde estamos, ya empezamos a hablar de la tercera pata de esta mesa de desarrollo, que se llama sustentabilidad ambiental. Entonces, hoy día,
teórica y económicamente. Y el desarrollo de modelos de desarrollos tiene su base en 3 patas: crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental. Entonces, estos son los 3 puntos en los que vamos a tener que tener en consideración. ¿Cuál es el objetivo de tener una estrategia de desarrollo? El objetivo principal es contar con reglas de juego estables. Reglas de juego estables no significa unanimidad, ¿estamos? Sino que se sepa hasta dónde se puede llegar, si se quiere pasar de este punto a este otro punto, hay que recurrir a otras cosas, o elecciones, o poder judicial, y si se pasa sin pedir autorización, hay que responder en la justicia, y funciona el equilibrio de los distintos poderes del Estado. Entonces, es el aporte económico a la Estrategia Nacional de Desarrollo, es para contar con reglas de juego estables para todos. 1, la función que cumplen en la economía. Empresarios, públicos o privados, trabajadores, consumidores y terceros. Acuérdense que cuando impactamos el medio ambiente hay otros terceros que también se ven afectados por este tipo de cosas. Entonces, si queremos contar con reglas de juego estables, necesitamos establecer consenso y generar políticas de Estado, sobre todo en el ámbito económico. Ahora, si queremos estabilidad, generar consenso y generar políticas de Estado que den reglas de juego estables, es decir, requerimos estabilidad, no unanimidad, no es lo mismo. Cuando las políticas económicas y otras, cualquiera, son estables, cuando tienen legitimidad social, ¿no es cierto? Lo que pasó el 18 de octubre del 2019, no había legitimidad social y por lo tanto se producen revueltas. Y estas revueltas es en el mundo, no es solo en Chile. Ahora, uno de los grandes capitales que tuvo Chile, yo diría que hasta el año 2010 y un poquito más, es la estabilidad política y el alto grado de consenso, no unanimidad, en materia de estrategia de desarrollo económico. Ahora, vamos a extraer del discurso público lo que podríamos llamar las 6 líneas estratégicas principales de la parte económica, entendiendo por desarrollo económico, crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental. Las 3 cosas pertenecen a la economía. No salgamos de aquí en la universidad pensando que economía es solo crecimiento económico. Por favor, no. Entonces el sector privado debe desempeñar su rol en un ambiente competitivo, tanto en los mercados externos como internos. Eso es una línea estratégica, la primera de la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, existe un consenso de que tanto el sector público como el privado, tanto el nacional como el extranjero, le pedimos que desempeñe su rol productivo en un ambiente competitivo. Competencia casi perfecta. Ustedes saben que en Chile recién en el 2010 se crearon la Fiscalía Nacional Económica, recién se creó hace muy poco la Superintendencia de Medio Ambiente. Las superintendencias tienen como objetivo hacer que los mercados sean más competitivos. Eso permitió que recién ahora, la semana pasada, o ahora en el 2020, estemos en el 2020, se haya suspendido el gran proyecto chileno-argentino de Pascua Lama, minero. Ya. Porque estamos tratando de que desempeñen su rol en un ambiente competitivo.
Para que sean competitivos, el producto tiene que ser homogéneo, información completa, etc. Recuérdenlo. Vamos. La segunda línea estratégica dice, el Estado debe asumir y perfeccionar su rol regulador. Por ejemplo, en los mercados no competitivos, en los aspectos ambientales que no son competitivos, y en áreas especiales, son aquellas que tienden a acumular capital, como por ejemplo el sistema financiero, el mercado laboral, entre otros. Entonces, el rol regulador del Estado en los mercados no competitivos funciona por ley en lo que se llaman las superintendencias de algunos mercados. Superintendencias de banco, superintendencia de ISAPRE, superintendencia de PP, superintendencia de servicios sanitarios, superintendencia de educación, superintendencia de medio ambiente, etc. Tenemos 22 superintendencias en el país. Búsquenlas y las listan y se las aprenden. ¿Vamos? Tenemos que saber con qué superintendencias contamos para efecto de hacer cualquier inversión pública. Vamos a la tercera línea estratégica, son 6. Vamos a la tercera. El Estado debe jugar, la transparencia está equivocada, dice juzgar, no, jugar su rol promotor de la innovación y del crecimiento productivo de la pequeña y mediana empresa. O sea, se sabe que las pymes, o las MIPYMES con mayor razón, no tienen espalda para crecer. Y por lo tanto no tienen recursos financieros necesarios suficientes o espaldas para pedir créditos para tal efecto, para hacer innovación y crecer. Pasar de micro a pequeña y de pequeña a mediana y de menos de mediana a grande. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Existe consenso entre la izquierda y las derechas de que ese papel lo debe jugar el Estado. Si bien todos la izquierda y las derechas creen que este papel lo debe jugar el Estado, nunca se le han puesto recursos al Estado para que cumpla con esta función. El apoyo del Estado a la producción en Chile, con suerte, discúlpenme, con suerte pasamos al 3% del PIB. Y eso. Y capaz que sea el 3% del presupuesto nacional. Se ponen solo los incentivos, marcar, se educa un poco, en las universidades se introducen de forma de poder potenciar esta cultura de la innovación y del crecimiento, pero ha fallado en eso. Y nos vamos al sexto y último lugar. La descentralización y desconcentración de la administración del Estado como parte de un proceso más global de modernización y democratización de la sociedad. Vamos a volver al 2. Vamos a decir que el motor del crecimiento productivo, vuelvan 2 transparencias más atrás en el 2, el motor del crecimiento productivo es el sector privado. ¿Dónde está eso? En la Constitución del año 80. Si el Estado en algún momento quisiera, como lo hizo en los años 40 o 50, seguramente de otra manera, de otra forma, los tiempos han cambiado, qué sé yo, pero el Estado quisiera crear empresa, aunque sea para después vendérsela a los privados, no puede. Repito, el sector privado es el motor de crecimiento productivo. El Estado solo asume un rol subsidiario. ¿Qué significa que va a tener un rol subsidiario el Estado? Significa que el Estado
hace el aporte económico que el privado no quiere o no puede hacer. Subsidia, agrega parte del precio, lo pone el Estado, el fisco. Eso es. Y el Estado es subsidiario porque solo por excepción tiene áreas de producción. Hay cosas que son culturales, como Codelco o el Metro, y otras cosas que fueron siendo vendidas, como por ejemplo las empresas sanitarias de todo el país. En la medida en que el Estado no tuvo plata ni siquiera para pagar sueldos, como en los años, como en el 2008, 2009, 2010, por ahí, en una de esas crisis, vendieron los sanitarios. Y nos vamos a la sexta, que es la última. Vuelvo a la dos. Vuelvo, discúlpenme. ¿Qué significa que el Estado desempeña un rol subsidiario? No se olviden, ¿no? Y hoy día eso está relativamente está en entredicho. Porque hoy día, más o menos de los años 2011 en adelante, o 2010 en adelante, y quizás un poco antes, cuando salió el auge, el proyecto Auge, que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, y después de eso empezó los movimientos pingüinos, tenían como énfasis principal en convertir la subsidiariedad en garantía. O sea, muchos hoy día, y es una de las cosas que seguramente se va a discutir en el ámbito de la Constitución, ¿vamos a dejar las herramientas necesarias para que el Estado sea subsidiario o vamos a dejar las herramientas necesarias para que el Estado sea garante de algún servicio? ¿Estamos? Y nos vamos al sexto punto, ahora sí, a la última línea estratégica, hemos extraído las más importantes, que se llama descentralización y desconcentración de la administración del Estado como parte más global de un proceso de modernización y democratización de la sociedad. Bueno, a nivel de todo el mundo, gracias a que han incrementado los niveles de igualdad, o se hacen más evidentes los niveles de desigualdad. Lo podemos mirar de los dos, del vaso lleno, del vaso vacío. Se vislumbra que se requiere modernizar el Estado, es decir, en buenas cuentas, desburocratizar en lo que nosotros llamamos el lenguaje corriente. Y democratizar. Democratizar significa que ya no son élites las que manejan el Estado, sino que los Estados empiezan a ser participativos desde la ciudadanía. O sea, tú tienes que dar un traspaso desde patriota a ciudadanos. Ese es un salto que tienes que dar. Y es un salto educativo, cultural e institucional. Entonces, ¿cómo influye esto en la inversión? Porque el proceso de modernización y democratización de la sociedad significa que los estados tienen que tener dos procesos de no estar con un poder central fuerte, omnipotente. Y esos dos procesos se llaman descentralización y desconcentración. Vamos viendo. La descentralización es política. La desconcentración es administrativa. ¿Cuándo hablamos de política? Cuando hablamos de toma de decisiones. La descentralización es cuando tú traspasas desde el nivel central o los territorios se toman las decisiones, traspasa las decisiones al nivel territorial más bajo, ya sea región o comuna, o más chico o más grande, o conjunto de ellos. Los niveles de decisiones se toman ahí. Eso es descentralizar. Por ejemplo, el hecho que existan consejos regionales de desarrollo y sean elegidos, eso significa que tú estás descentralizando algunas decisiones de inversión de nivel nacional. Es menos que lo esperado. ¿Por qué?
La centralización está en los ministerios, como representante del presidente de la República, y la descentralización está en los consejos regionales o en los consejos comunales. Uno es con S y el otro es con C. Vamos ahora. Y el otro proceso es la desconcentración. Cuando tú tomas decisiones a nivel central, pero la atención del usuario la acercas al usuario. Por ejemplo, tú dices, a nivel de directorio del banco X, a nivel en Santiago o incluso en Nueva York, toma la decisión de que tus tasas de interés van a subir de 3,8% a 4% anual. Tomaste ahí la decisión, pero no tienes que revisar todos los créditos que va a otorgar en Nueva York o en Santiago. Lo revisa cada agente, incluso cada ejecutivo. Eso es desconcentración. Sigue estando centralizada la decisión, pero la atención al usuario se desconcentra. Por ejemplo, cuando tú desconcentras, cuando tú acercas escuelas, las postes, los consultorios, los profundizas en los territorios. No solo tienes hospitales centrales. Antes había solo hospitales centrales. Hoy día tienes postas rurales, estaciones médico-rurales, consultorios rurales, CESFAM en los márgenes de las comunas grandes, etc. Eso es desconcentrar. Y descentralizar es que las decisiones, sobre todo las de inversión, que es el tema que nos interesa, se están tomando cada vez más cerca de los ciudadanos. Si no directamente por los ciudadanos, por los que ellos eligieron en forma directa en su territorio. Eso es descentralizar. Repito, descentralizar y desconcentrar son dos procesos que pertenecen a algo mucho más amplio y más de nivel mundial, que es una tendencia de modernizar y democratizar la sociedad. Mis niños, ¿qué ha pasado con la Estrategia Nacional de Desarrollo? Aspectos positivos. ¿Qué le significó a Chile de los años 90 en adelante? Crecimiento económico, promedio 4,3%, en la región también. Tasas de inversión que han llegado a un punto de incluso de crecimiento negativo del 28% del PIB, lo que es altísimo. Reducción del desempleo. El desempleo que tenemos ahora lo tuvimos en el año 82 en Chile. 30%, 32%, en Lota, Coronel, 32%. Después, reducción de desempleo, decíamos reducción de la inflación. Teníamos 16%, 20% y fuimos llegando hasta que llegamos entre el 2 y el 4%. Nos hemos mantenido muchos años en ese canal, entre el 2 y el 4% como política monetaria, y no hemos logrado mantener. Reducción de la pobreza y la indigencia. Jóvenes, la pobreza y la indigencia en los años 90 en esta región eran del 48%. Se buscaba un pobre para focalizar alguna medida para donde disparaba y la chuntaba, porque una de cada dos personas era pobre. Hoy día estamos cercanos al 17%, creo que un poco menos. Y los indigentes, la mitad de eso, y un poco menos también. Ahora, no hemos logrado, no lo vamos a eliminar, pero se trata de que la probabilidad de que un ciudadano que nazca en Chile sea pobre o indigente vaya disminuyendo en forma paulatina. Por si acaso, este es un aspecto positivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo buscada y encontrada. Lo que no se buscó ni se encontró fue disminuir la brecha entre ricos y pobres. Esa brecha entre ricos y pobres, que es, por ejemplo, el promedio de un hogar del quintil 1 respecto al quintil 5, siempre hemos andado alrededor del 14. Pensando que en el primer quintil, o sea, del 80% al 100% de la población de más altos ingresos, ese 20%
es asíntota, tiene una pendiente enorme al final. O sea, el último 1% gana 1000 veces lo que gana el del 80% respecto del 100%. Entonces, en Chile no ha sido buscada la método de disminución de la brecha económica entre ricos y pobres. Cuando fue buscada, fue en el gobierno de Bachelet II, a través del aumento de los impuestos, y no tuvo espacio político. ¿Qué significa que no tuvo espacio político? Que hasta el ministro de Hacienda, que tenía apellido de Arena, salió, tuvo que salir. Porque el espacio para disminuir las brechas vía redistribución del ingreso a través de impuestos no pasó. Entonces, repito, hemos reducido en Chile la pobreza y la indigencia. Esto se puede también analizar por comunas y por regiones. No todas las comunas tienen toda la serie de tiempo, pero aquí en la región sí. Ya. Otro resultado positivo. Avance en los indicadores sociales. Ya. Los que tuvieron clase conmigo se están repitiendo esto, ¿no? Así que yo espero que se saquen puros 7 en los test. Los que no, vamos. Los indicadores sociales, económicos y ambientales. Tenemos indicadores de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Primario, secundario y terciario. Los primarios son los de subsistencia. Mortalidad infantil, analfabetismo, personas que viven en techo o en condición de calle, etc. Son los básicos. Si tienen disponibilidad de agua, no tienen. Los indicadores secundarios es el acceso a los servicios. Y aquí vamos. Acceso a disponibilidad de agua, acceso a la electricidad, acceso a la educación. Y los terciarios son los de calidad de vida. Nivel educacional que alcanza, atención profesional del parto, demora en ser atendido y la hospitalización si la requiere, o la operación si es que la requiere, cantidad de gente que entra a la universidad y que sale con título, etc. Esos son indicadores de nivel terciario. Contaminación del aire en las ciudades, etc. Entonces, este avance en los indicadores sociales en Chile se han ido alcanzando. Los de primer nivel y los de segundo nivel han sido bastante alcanzados. ¿Dónde encuentran en general esta información en la CACEN? Caracterización Socioeconómica Nacional la encuentran en el MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social. En la CEPAL también encuentran de este tipo de indicadores comparativos entre países. El próximo aspecto positivo es el equilibrio fiscal. Lo que para efectos de la pandemia es una suerte. Porque el equilibrio fiscal significó que en algún momento Chile pudo ahorrar. El ahorrar con bonos soberanos u otro tipo de bonos significó que en algún momento se pudo dar lo que se llama hoy día, y que nos parece tan normal, pero no es normal en ninguna parte del mundo, es la pensión solidaria. Que es esa cantidad de dinero que se complementa en la pensión de la gente que tenía pensiones mínimas, porque el sistema FP nos dio el ancho, por lo tanto el Estado tuvo que entrar a complementar, y entró a complementar lo que se llama la pensión solidaria, y que ha ido creciendo. Esa plata, ¿de dónde se saca? De bonos que tenemos en el extranjero. Bonos que el país tiene. Si quieren saber los bonos que el país tiene, métanse en el Ministerio de Hacienda, y ahí está en la parte financiera del Ministerio lo que requiere, para que sepan dónde están las plata. Después tenemos desarrollo del comercio exterior.
Chile tiene sobre 100 países con los que tiene convenios, lo que significa que nosotros podemos producir en grandes volúmenes, es decir, a menor costo ciertas cosas y por lo tanto exportar los excedentes. Y teóricamente no más los excedentes, porque a veces exportamos todo. ¿Ah? Y el excedente de los restos quedan en Chile. Ese desarrollo del comercio exterior significó que Chile pudo desarrollarse. Fue una de las primeras líneas estratégicas si volvemos para atrás y vemos que la primera era profundización y perfeccionamiento de la inserción internacional de Chile. Esta línea estratégica fue efectiva y se ejecutó principalmente cuando estaba de presidente el presidente Eduardo Frei. Tanto que los que trabajábamos, yo ya trabajaba en ese tiempo, nos reíamos y decíamos que el presidente debía dejar una foto en Chile porque no estaba nunca aquí. Andaba negociando y haciendo convenios, bueno, eso significó incrementar el comercio internacional de Chile y hacer convenios que no fueran tan perjudiciales para nosotros, porque ustedes entenderán, nosotros tenemos poco poder. Por lo tanto, hay que saber negociar para poder encontrar cierto equilibrio y que no salgamos perjudicados en el comercio internacional. Entonces, desde esa línea estratégica tuvimos un desarrollo del comercio exterior y flujo de capitales externos. Es decir, nosotros abrimos el Banco Central de forma de que los capitales internacionales pudieran llegar al país. Ahora, aquí hay un pero, chiquillo. Cuando Estados Unidos está muy bien, los capitales pueden estar muy bien en Chile, pero los capitales se van a Estados Unidos. Eso es inevitable. Y eso pasó en los primeros años de Lagos. ¿Se acuerdan que hubo una crisis económica más o menos que venía arrastrándose el tequilazo? Ellos empezaron a recuperar y se recuperaron tanto que quitaron los capitales de todo el mundo y se los llevaron ellos durante un buen tiempo. Pero nosotros, a pesar de eso, hemos logrado que a Chile lleguen capitales externos. Capitales externos que han permitido que las empresas chilenas se vendan al extranjero y los empresarios chilenos que de verdad son empresarios, es decir, que saben hacer empresas y buscar mercados, etc., han formado nuevas empresas y eso nos ha permitido ir creciendo. Ustedes saben que no toda la gente que maneja capital financiero es empresario. Han quedado cosas a medias con la Estrategia Nacional de Desarrollo. La primera pregunta que no ha podido ser resuelta hasta el día de hoy es cómo mantener un crecimiento acelerado en el mediano plazo, porque hemos estado muy cíclicos y muy influenciados por el mercado internacional. Casi como obvio, porque si nosotros hemos crecido a costa del capital internacional, cuando el capital internacional baja, nosotros bajamos. ¿O dónde está nuestro mercado? Pero esto se puede equilibrar, entre otras cosas, de la siguiente manera: que invertamos lo más posible. Para poder invertir hay que ahorrar lo más posible, y que esa inversión sea lo más rentable posible, o sea, más y mejor inversión. Esa es una manera, tanto para el sector privado como para el sector público. Yo les voy a contar que cuando yo recién me metí en este tema en los años 80, la inversión del Estado era de 85% y el 15% era inversión privada. Y lo que el Estado invertía en ese 80%, buena parte era del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, eran créditos del BID, que se ponían sobre todo en infraestructura en el país. Caminos, puertos, aeropuertos, etc. Infraestructura productiva sería llamarse. Hoy es absolutamente al revés.
un 15%, a pesar de que se ha quintuplicado la inversión pública de los años 90 a la fecha, es un 15% y el otro 85% es privado. Porque abrimos también a los capitales externos. O sea, los capitales no solo pertenecen al empresariado nacional, sino que también al empresariado internacional. Lo otro que constituye un desafío, porque no lo hemos logrado, es la igualdad de oportunidades y superación de la pobreza. Cuando estamos hablando de igualdad de oportunidades, disminuir la brecha entre ricos y pobres. Disminuir esas brechas significa de que las personas logren un nivel básico de igualdad de oportunidades o de garantías que entrega el Estado. Y superar la pobreza. Los problemas ambientales. Problemas ambientales que tenemos en Chile. Destrucción de glaciares, contaminación del océano, contaminación de las aguas, contaminación de los ríos, contaminación de las quebradas en el norte, con los relaves mineros, mucho pasivo ambiental, etc. Después tenemos desaparición de algunas especies, disminución del bosque nativo. A pesar de que en Chile las zonas de protección que hay en Chile son buena parte del territorio, igual son usurpadas y robadas y extraídas de cosas que requieren. Ya. El otro que nos vamos quedando, de repente mejoramos la infraestructura y de repente aparecemos con déficit de infraestructura de nuevo. Cuando estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de infraestructura productiva. Caminos, puentes, aeropuertos, muelles, caminos de trenes, vías de trenes, todas las vías. Después tenemos mejoramiento de la calidad de educación y salud. En salud y en educación nosotros mejoramos mucho cobertura. Y mejoramos mucho cobertura, entre otras cosas, por el auge en salud y en educación, con las garantías y los créditos, que hoy día son más que suficientes, pasando a constituir desde una gracia y una virtud a un problema. Y hoy día, ¿qué es lo que se pide? El mejoramiento de la calidad. ¿Estamos? Entonces, eso, a pesar de que se ha ido avanzando, todavía constituye una barrera importante en la consecución de igualdad de oportunidades. Y lo otro es el mejoramiento de la calidad de vida urbano y rural. Es como quien dice, hoy estemos tranquilos en la casa, movilicémonos bien, disminuyamos los ruidos, la contaminación, no nos demoremos tanto en llegar de un lugar a otro, al trabajo, etc. ¿Estamos? Entonces, ese es otro desafío, que es el mejoramiento de la calidad de vida urbana y rural. Estos puntos, que son los desafíos, pequeños saltamontes y saltamontas, son, en general, o casi siempre, los problemas que nos encontramos para la inversión pública. Los problemas centrales, los fines con los que tenemos que solucionar ese problema. Ya, nos damos un abrazo. Van a practicar inventando nombres de 2 proyectos, 2 programas y 2 estudios para cada una de las líneas estratégicas. Prohibido repetirse, ¿eh? El que se repite no sirve. Porque de eso vamos a hacer el test. ¿Vamos? El test número 2. Un abrazo grande, que estén bien.